lance su pregunta a la persona que ustedes me digan y según acabe la pregunta, luego haremos otra vez para ir viendo cómo vamos de tiempo, ¿vale? Para que los ponentes puedan contestar. Que levanten la mano los que quieran hacer una pregunta. ¿Usted cómo se llama? Andrés. Andrés. ¿A quién se le quiere hacer la pregunta? ¿A quién le quiere hacer la pregunta? Pero a veces es más un comentario. Bueno, sea un poco breve, ¿vale? Sería usted primero, luego ¿quién más quería hacer una pregunta? A ver, Gerardo. Yo más que una pregunta, cuando me corresponda quiero dar una convocatoria de algo que está pasando ahora mismo muy importante en Sol, muy urgente. Vale. Y cuando acabe el acto, los que estén de acuerdo, es simplemente eso. Gracias. Tercero, aquí señor, ¿cómo se llama? Francisco. Francisco. Vale, vamos a empezar con los tres primeros, ¿vale? Empezamos con los primeros que señora. Bueno, yo quería agradecer. ¿Que me levante o que Bueno, quería agradecer al señor embajador de la República Árabe de Siria su presencia hoy aquí. Creo que el motivo principal o la razón principal de estar todos nosotros es mostrar nuestro apoyo al pueblo sirio, al gobierno sirio y a su presidente ante esta absolutamente descarada agresión que está sufriendo ese país desde 2011. Yo creo que a todo lo que se ha dicho, con lo que no puedo sino estar de acuerdo, añadiría que debíamos ser conscientes de que esto es una agresión imperialista, neocolonialista, protagonizada por los mismos países que en el umbral de la Primera Guerra Mundial pretendieron dividirse y repartirse el Oriente Medio, y que lamentablemente, por lo tanto, la guerra en Siria es un episodio de una estrategia neoimperial. Bueno, he dicho que voy a hacer un comentario. No sé, de todas maneras... Sigue, puede ir a Sigue, por favor. Termina, hombre. Siga usted que nos gusta. No, es que ya me han roto el hilo. No sé a qué viene esta agresión. Sí, es que estamos aquí en libertad para decir lo que tengamos que decir. Si estoy incumpliendo las reglas, serán los señores de la mesa o la coordinadora la que me lo dirá. Bien. Bueno, además yo creo que tiene todos los ingredientes de lo que he calificado, es decir, el intento de apropiarse de los recursos, del petróleo, del gas, el comercio de drogas. Siria, al parecer, y Irak es un punto muy importante del tráfico y Turquía, a través de Turquía, del opio de Afganistán, también el comercio de armas y el tráfico de personas, ¿no? Entonces, pero yo quiero acabar con una consideración que afecta a nuestra responsabilidad como españoles, porque España, que en otros tiempos tenía unas excelentes relaciones con los países árabes, incluido Siria en particular, con Irak, con Egipto, todo eso se ha destruido. Todo eso se ha destruido. ¿Por qué? Porque somos vasallos de la OTAN y somos vasallos de los Estados Unidos y miembros de esta cárcel de pueblos que es la Unión Europea. Entonces hay que denunciar muy directamente el papel que los Estados Unidos y sus vasallos de la OTAN y sus siervos de la Unión Europea están jugando en esta agresión a Siria, ¿no? Y para finalizar, bueno, todo el mundo sabe quién ha creado el Estado Islámico, ISIS, Daesh, todas sus transformaciones. Para decirlo directamente, eso ha sido una creación de la CIA en colaboración con el Mossad y el MI6. Y no sé si ustedes saben que el califa del Estado Islámico, al-Baghdadi, es un superagente del Mossad, de padre y madre israelí. Y tiene un nombre, todo el mundo, y lo ha dicho, entre otros, lo ha documentado Edward Snowden. De manera que, ¿para qué nos vamos a engañar? Es una creación de los agresores a Siria que intentan controlar todo el Oriente Medio, dividiendo, enfrentando a unos países a otros, a unos pueblos dentro de Siria a otros, para conseguir este fin. Gracias.
miembro de la no, igual señor primero, ¿vale? Por favor, cortita. Muy corto. Buenas tardes. Plenamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. No os voy a robar ni un segundo en repetir lo que sabemos todos. Simplemente quería deciros que en solidaridad con lo que está pasando en París, los estudiantes franceses contra la reforma laboral, que es un calco de la que han querido aplicar aquí, y cuando acabe el acto, los que estéis de acuerdo, se está concentrando bastante gente en Sol. Estaba la policía identificando hace como hora y media, bastante gente, hay una asamblea espontánea. A las 9 se espera otra oleada de gente, y las noticias era que en París estaban tirando gases lacrimógenos contra una manifestación sindical, 19 detenidos, esto hace como un par de horas. Pues simplemente, y perdonad que no tiene exactamente que ver, pero que están pidiendo que apoye gente cuando acabe totalmente este acto. Los que estéis de acuerdo, pues que fuerais allí simplemente. Gracias. Yo, siguiendo con la utopía del señor Fruto, me gustaría que el gobierno sirio, Ginebra, las conversaciones de Ginebra, pidiera la devolución de los territorios del Golán y de la parte que tiene los territorios también cogidos del Líbano. Pedirlos por utopía, por seguir con la utopía, en estas conversaciones impusieran ese también el gobierno sirio. Nada más. Yes, thank you very much for the intervention. Just a comment, Daniel, I think. Andres. Yes. Just I would like to thank you for your intervention, and I would like to tell everyone that ISIS and the powers and governments behind this terrorist organization is stealing everything in the region. An article which was published in Washington Times on April 7th saying that the Islamic State is pulling in almost $200 million a year from the sale of stolen antiquities from Iraq, Syria and elsewhere in the Middle East to finance their operations. This is an American newspaper. So this is what they are doing en Siria. El señor embajador quiere agradecer las intervenciones, en particular la que ha hecho Andrés, y quiere decir que el ISIS o Estado Islámico y todos los gobiernos que están detrás de él no solamente se roban el petróleo y el gas, sino que se roban todo de esos países, de Irak, de Siria, ¿no? Y quiere señalar que hace unos pocos días atrás el periódico Washington Times de Estados Unidos publicó un artículo donde señala que el llamado Estado Islámico ha sacado de Siria antigüedades de Irak y de Siria por valor de $200 millones al año, y que con ese dinero pues están financiando sus operaciones. On the issue of the Syrian occupied Golan, it's important to stress the fact that it is an occupied Syrian territory. All United Nations, General Assembly and Security Council resolutions stress the sovereignty and territorial integrity of the Syrian Arab Republic. Golan is an occupied part of Syria. It is our right to restore it. It's been annexed by the Israeli government in 1982, and a resolution was issued after that by the Security Council demanding Israel to give up and return back the Golan Heights to Syria, but they never did. So it's our right to claim the restoration of Syrian sovereignty over the occupied Syrian Golan. Respecto a la pregunta que se hacía en torno a los altos del Golán, el señor embajador quiere señalar que todas las resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
ratifican que el territorio de los Altos del Golán es un territorio sirio y que pertenece a la integridad siria. Quiere recordar que el Estado de Israel, después de ocupar el territorio, se lo anexionó en 1982 y que eso también ha sido condenado por Naciones Unidas, que Siria ha ejerce y seguirá ejerciendo su derecho a exigir la restauración del territorio de los Altos del Golán a la integridad de la soberanía territorial siria. Some say that it's not the right time for the peaceful solution in Syria to raise it in Geneva, but we say it is the right time because Israel is using the occupied Syrian Golan as a platform for its actions against Syria and for taking the armed groups, the wounded armed men into Israeli hospitals from that point. Hay quien dice que ahora, dada la situación en Siria, no es el momento de trasladar a las conversaciones de Ginebra o otros foros la reclamación histórica de Siria sobre los Altos del Golán, pero Siria tiene muy claro que debe seguir haciéndolo, sobre todo también porque los Altos del Golán están siendo utilizados como una plataforma por parte de Israel para apoyar a los grupos armados que actúan en Siria. Quiere recordar el señor embajador que muchos de esos terroristas que actúan en Siria han sido atendidos, digamos, en hospitales israelíes y han sido llevados a los mismos a través de los Altos del Golán ocupados. Por tanto, es una reivindicación que, por supuesto, tiene todo el sentido de hacerse en Ginebra y en este momento, a pesar de la situación en Siria. Gracias. Pues ahora otras 3 preguntas, por favor. Vale, 1, 2, ¿y alguien más? Aquí. Y a la señora. Bueno, ¿usted cómo se llama? Juan. Juan, vale. Pues empieza Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias por esta actividad. Primeramente, pues agradecer al embajador, ¿no?, que haga presencia en estos actos y pueda contrastar las diversas actividades que hace en paralelo a la Siria también, donde lamentablemente, como decía Paco Frutos, ¿no?, en nombre de Siria, etcétera, hacen actos, pero lamentablemente mienten sobre la realidad de lo que está pasando. Entonces, la pregunta que quería hacerle es acerca de qué visión o qué previsión tienen de que pueda haber una normalidad, de que el país vuelva ya a la calma, y no sé cuánto será, 1, 2, 3 años más o menos, no sé qué previsiones tienen, ¿no?, de que se pueda dar una normalidad. Por otra parte, como decíamos, solidarizarnos, ya que nosotros como latinoamericanos es un espejo donde nos tenemos que ver. Actualmente los ataques que hay contra Venezuela, contra Brasil, contra Ecuador, contra Bolivia, los países del ALBA, como decíamos, nosotros estamos intervenidos constantemente en una guerra fratricida por parte del imperialismo norteamericano, y sabemos, como decíamos, todo el recurso y el dinero que están destinando a través de la USAID, la ANED, etcétera, para estabilizar nuestros países. Entonces no nos queda más que tender las manos, como decíamos, y hacer lo posible, como decíamos, por cooperar para que estas cosas se denuncien. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por haber presentado esta actividad, les felicito. Y yo querría hacer una pregunta que previsiblemente me la podrá contestar quizá mejor el Paco Frutos. Querría que hiciera alguna observación acerca de la importancia que tiene la guerra informativa. ¿En qué medida, la pregunta es, en qué medida necesitan engañar a la población europea para que sus fines en el terreno se cumplan? Y por última pregunta, Juan, ¿a quién se la preguntas? Sí, quería preguntar, bueno, gracias a todos y al señor embajador, quería preguntar también un poco como lo del compañero sobre las previsiones y un posible calendario, pues no sé si hay unas fechas, no se ha comentado, yo creo que no se ha comentado nada de las conversaciones de paz de Ginebra, y yo pienso que hay que relacionar, que se puede relacionar el proceso de paz, a pesar de, bueno, que a lo mejor es prematuro, con la reconstrucción, que decía Paco. La reconstrucción está también, bueno, pues la seguridad
de la zona, pues claro, está en un marco amplio: Siria, Irak, Libia y, en fin, todas las provocaciones que se les vayan ocurriendo, ¿no?, a los imperialistas. Pero pienso que el papel de Rusia ha sido fundamental en el frente militar, pero el papel de China, digamos, en el frente económico, con su propuesta conocida como la Ruta de la Seda, en el marco de los BRICS, creo que se relaciona históricamente, geográficamente y, desde luego, en los intereses para un nuevo mundo, una nueva propuesta internacional. Espero que, bueno, casi estoy seguro que en Brasil de momento se frena el golpe, pero también se necesita, digamos, ofrecer a la población digamos, perspectivas. Y esta realmente es mi pregunta. ¿Los planes de reconstrucción se van a presentar en paralelo a los procesos de paz? Y, digamos, se empezó a hablar antes de la guerra de la estrategia de los 4 ríos de Siria, pero es posible que se esté diseñando, aunque no nos lo cuenten, digamos, un nuevo orden, digamos, a favor de la humanidad, a favor de Siria y a favor de los pueblos de la región. Y creo que Siria es el frente en este momento de la humanidad. Muchas gracias. ¿Le pueden contestar? Primero Francisco contesta por favor a Celia y luego después el embajador. ¿Sobre qué? Los medios, la estrategia mediática. Ah, los medios de comunicación, sí. 2 cosillas. Breves. Sí, por favor. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi de Hitler, ya dijo en su momento que una mentira repetida se convierte en verdad, y fueron consecuentes con ello y engañaron a mucha gente hasta tal punto que, terminada la guerra, el pueblo alemán, es que yo no sabía, es que yo no me lo habían dicho, y tenían los hornos crematorios al lado de su casa, muchos de ellos. Lavaron el cerebro a través de la comunicación, del alienamiento, de la narcotización del cerebro, como están haciendo ahora. No es nuevo. Hacen exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Hombre, que en este momento concreto aquí no son tan brutales. Afortunadamente, porque se ha ganado un espacio. No son tan brutales. Pero cuidado, en otros sitios continúan siendo brutales igual. En Siria, los descendientes, esos del ISIS que han estudiado las tácticas de guerra de Hitler, están aplicando los mismos métodos, exactamente los mismos métodos. Y además con eso coinciden con la CIA, con sus agencias no de viajes, sus organizaciones no gubernamentales, la USAID, que la que han hecho, ha participado ahora, financiado, recordaréis, los papelazos esos de Panamá. Papelazos de Panamá para que, en gran parte, el primer fotografiado, Putin, que es el malo. Ya está. Ya lo han conseguido. Esto ya queda mucha gente, ¿no? Eso Putin es que es un corrupto, no sé qué, no sé cuánto. Es igual que es un hombre no haya salido. Con la propaganda, es eso. Los medios de comunicación juegan este mismo papel. ¿Y por qué juegan este mismo papel? ¿Es que los periodistas son perversos, los medios de comunicación son perversos o no saben? No, sencillamente mirad la propiedad de todos los medios de comunicación españoles e internacionales, los grandes grupos. Mirad la propiedad. Mirad la propiedad. Son de las empresas de la construcción, de las empresas del armamento, de las empresas de tal y de cual, de las grandes empresas. Y controlan la comunicación. ¿Vosotros creéis que ellos tienen una cosa para hacerse propaganda contra sí mismos? No. Pues esto es la otra.
Y en Siria, y en Brasil, efectivamente, van contra Brasil, simplemente digo eso. Ahora es otro de los objetivos que tiene Brasil. Muy bien, muchas gracias. Yes, I know it's getting late. I will be very brief, but I would like to thank our friend, amigo from Latin America, Alejandro, and a big salute to our good friends in Latin America. Sabe que ya es tarde, pero va a tratar de contestar lo más brevemente posible. Quiere agradecer y saludar a nuestro amigo de América Latina, Alejandro. Thank you for your support and solidarity. Muchas gracias por tu apoyo y por tu solidaridad, también de otros latinoamericanos. Regarding your question on how long does it take Syria to go back to normal, actually we are not waiting until the end of the war on Syria to go back to normal. The government has taken many positive steps and working on 3 tracks. Track 1 is fighting terrorism. Track 2 is the national reconciliation, and it's an effort which was successful in many areas in Syria, in Homs, in Damascus, in Daraa, and some Latakia, and some other areas. And the third track is the finding a peaceful solution, which is through a dialogue between Syrians themselves without any interference in the internal affairs of Syria. So the government is working, the leadership is working on preparing the ground for going back to normal. So as soon as the war ends, as soon as we get rid of terrorism in Syria, the ground will be ready for reconstruction and rebuilding of Syria. En cuanto a la pregunta que se me formulaba sobre las previsiones de cuándo va a acabar esto y cuándo se va a normalizar Siria, el señor embajador señala que en realidad el gobierno sirio, el liderazgo sirio, está trabajando ya ahora para que eso se pueda producir lo antes posible. Para ello trabaja en 3 frentes distintos. El primero es combatir, luchar contra el terrorismo. El segundo son los procesos de reconciliación nacional que se llevan aplicando desde el principio prácticamente de la crisis y que han sido muy exitosos en algunos lugares, como en Homs, en Damasco, en Latakia, en Dera y en otras ciudades sirias. Y el tercer frente en el cual ya trabaja el gobierno sirio es una solución política pacífica que debe venir única y exclusivamente a través de un diálogo sirio-sirio, un diálogo entre sirios. ¿Cree el señor embajador que al estar trabajando al mismo tiempo que se está librando esta guerra contra el terrorismo, se está preparando ya el camino para que una vez que Siria se libre del terrorismo y de la amenaza del terrorismo, la reconstrucción se pueda producir lo antes posible y esa normalidad también llegue lo antes posible? Juan, thank you very much also for your support and solidarity and the Geneva talks. Syria, since the beginning of the crisis, called for dialogue, but the powers behind those groups in Syria always told them and imposed on them not to have any dialogue with the Syrian government. The government stated on many occasions that we are with any faithful effort to find a political solution to the crisis in Syria. Geneva talks are going on. There is a second round on the 14th, I think, of April, or on the 13th. Anyway, but our delegation is participating. We are keen to find a political solution to the crisis in Syria, but the success of these talks depends on the will and the faithful will, the honest will of the other party. They should disassociate themselves from other countries and governments like United States, Saudi Arabia, Turkey, and others. So if they have to be
proven as Syrians caring about the interest of Syria as a country, as a state, and about the interest of the Syrian people. The rebuilding of Syria already started. The Syrian government is trying to rebuild and reconstruct all the damages done by the armed groups. President Assad said in an interview with the Russian TV that the rebuilding process in Syria will cost at least $200 billion. This is a very big amount, but priority will be given to our friends who stood with us against terrorism: Russian Federation, China, and Iran, and other friendly countries. We know that some companies are waiting right now to enter Syria. Those companies who were behind those terrorists who destroyed Syria, but they will have no chance. Maybe some friendly countries will have the opportunity to participate in the rebuilding of Syria. El señor embajador le agradece también a Juan su solidaridad y su pregunta. Respecto a la pregunta concreta que hacía del diálogo en Ginebra, señala que bueno, el gobierno sirio siempre ha estado dispuesto a participar en cualquier iniciativa pacífica que se haga con buena fe y con las cosas claras, ¿no? Lamenta el señor embajador, sin embargo, que detrás de los grupos armados que, digamos, están en la otra parte de la mesa en Ginebra, pues hay una serie de potencias que son las que no les dejan actuar libremente y las que les dictan más o menos lo que tienen que hacer. Pese a todo, el gobierno sirio ha seguido participando en todo este tipo de iniciativas y da la bienvenida a cualquier otra iniciativa que de buena fe busque realmente la paz en Siria. Por eso el gobierno sirio volverá nuevamente, cree que a partir del 14 de abril, a una segunda ronda de esta fase de las negociaciones en Ginebra. El éxito de esas conversaciones depende básicamente de la honestidad y la voluntad de las otras partes y de aquellos quienes desde atrás están apoyando y dirigiendo a esas partes. Respecto a la reconstrucción, el señor embajador ha señalado que, como señaló el presidente de la República Árabe Siria, el doctor Bashar al-Assad, hace unos días en una entrevista en la televisión siria, la televisión rusa, perdón, se calcula que la reconstrucción de Siria va a costar 200.000 millones de dólares, que ciertamente es una cantidad muy importante. Obviamente, la prioridad a la hora de, digamos, dar contratos para la reconstrucción va a ser para los países que han sido amigos de Siria y que han estado apoyando a Siria en esta terrible hora, que son Rusia, Irán, China y otros países. Obviamente, las empresas de los países que han estado detrás del complot en contra de Siria, de la agresión en contra de Siria, por supuesto, no pueden pensar ni esperar que se les van a adjudicar contratos en el proceso de reconstrucción. I will allow me to tell you a short story from my experience when Syria was a member to the Security Council. That was in 2002. Shortly before the American invasion of Iraq in 2003. And you remember at that time there was a big conflict between the United States, UK, and France and the Europeans. France was leading the opposition against the United States of America, saying no for the occupation of Iraq, no war on Iraq. So they were at that time defending the position of no war on Iraq. And in one meeting of the Security Council, the French ambassador said to the American ambassador that if you occupy Iraq, you will destroy it. The American ambassador said, yes, we will destroy it, but we will rebuild it. So they destroy countries and they send their companies to benefit from the rebuilding of these countries.
in addition to political and security interests, they have economic interest in these countries. So they destroy and rebuild. And this is what Condoleezza Rice said afterward, that it's what it's called al-fawda al-khallaqa, it's the constructive chaos, unfortunately. So they are doing all this in the region of the Middle East, but they didn't know that this will affect Europe directly, because they lost this economic and the trade relationship or benefits with the Middle East. Finalmente quiere recordar una anécdota que ocurrió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2002, justo antes de la invasión a Irak en el año 2003. En ese momento, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hubo un gran enfrentamiento, por una parte entre Estados Unidos y el Reino Unido, y por otra varios países europeos liderados por Francia. Entonces Francia, a diferencia de lo que hace ahora en Siria, decía que no quería la guerra. El embajador francés le dijo al embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas que si ellos intervenían y ocupaban Irak, terminarían destruyendo Irak. Y el embajador de Estados Unidos le contestó y le dijo: sí, efectivamente, vamos a destruir Irak, pero luego vamos a reconstruir Irak. En ese sentido, el señor embajador dice que con esa frase lapidaria quedó claro que con este tipo de intervenciones también hay intereses económicos. Destruyen para luego reconstruir y beneficiarse de esos contratos. Eso es lo que trae el llamado caos creativo del que hablaba Condoleezza Rice, entonces la secretaria de Estado de los Estados Unidos.